Después de haber realizado un sondeo precisamente sobre esta enfermedad hoy en día muy conocida que es Guillain-Barré, nos hemos dado cuenta que muchos de los pobladores no conocen precisamente qué es lo que causa esta enfermedad. Por eso es que en esta mañana nos encontramos con el doctor Anthony Azabache Arellano, médico de la Municipalidad Distrital de Moche, quien nos va a explicar más al respecto. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, en cuanto a lo que se trata, la enfermedad de Guillain-Barré es una de las enfermedades, digamos que en estos últimos meses ha habido un aumento en el número de casos y se trata de una enfermedad autoinmune. Es decir, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad autoinmune en el cual el sistema inmunitario está reconociendo a los nervios, en este caso al sistema nervioso, de una forma extraña y por lo cual comienza a haber una destrucción de estos mismos y da todos los síntomas de la enfermedad, pues, ¿no? Ahora, ¿se tiene un número aproximado de cuántos que han aumentado los casos? Porque hasta mayo estaban como 20 posibles casos. No sé si a la fecha han aumentado. Claro, a ver, en cuanto a la incidencia de esta enfermedad, se espera normalmente que es de 1 a 2 casos cada 100.000 personas. Eso es al nivel, digamos, que se espera la enfermedad. En el Perú, el número de incidencia es aproximadamente de 100 a 200 casos anuales, ¿ya? En estos últimos meses, en este año, ha habido un incremento, ¿no? En el cual esto ha sobrepasado el número mensual de casos esperados. Actualmente La Libertad es uno de los departamentos que tiene mayor número de casos, con 21 casos que son ya, según el MINSA, han sido 21 casos hasta este mes que pasó. Entonces esos casos son confirmados. Ahora, dentro de lo que es La Libertad, ha sido, como le repito, el departamento que tiene mayor número de casos. Luego ha sido Lima y Callao. En cuanto a los distritos, digamos, dentro de La Libertad, está Trujillo, es el primer distrito que tiene mayor número de casos, seguido por Florencia de Mora y Porvenir. En Moche no se ha registrado algún caso, según tengo conocimiento, no hay ningún caso confirmado. Bien, ahora, ¿por qué esta enfermedad está atacando a las personas? Bien, a ver, para poder hablar de esto es necesario un poco conocer cómo es de que esta enfermedad se está desarrollando. Generalmente, para que se produzca este síndrome, tiene que haber una infección, ya sea viral o bacteriana, previo al desarrollo de los síntomas del síndrome. Es decir, la mayoría de personas que tienen este síndrome diagnosticado han tenido un tipo de enfermedad respiratoria o gastrointestinal 1 o 2 semanas previas a los síntomas. Es decir, primero se tiene este tipo de infección, ya sea viral o sea bacteriana, y después empiezan a aparecer ya los síntomas. Por eso es de que si se habla de una causa, ¿no? Si se busca una causa de esta enfermedad, no hay una causa específica, no hay una causa en la cual se haya determinado, pero sí se le puede estar asociando a los antecedentes que tienen estas personas con este tipo de infecciones. Por eso se habla, por ejemplo, de bacterias como Campylobacter, o de repente se está hablando de virus como el enterovirus, el virus de Zika también, por ejemplo, citomegalovirus. No hay un agente específico que lo esté causando, por eso que no es una enfermedad infectocontagiosa. Doctor, esta enfermedad Guillain-Barré, ¿a qué músculos está afectando directamente? Bien, a ver, luego de que se produce el antecedente de este tipo de infecciones, el cuerpo comienza a desarrollar un tipo de anticuerpos por ya sea el virus o la bacteria. Las funciones, digamos, de los anticuerpos es destruir el agente extraño del cuerpo, virus o bacteria que ingresó. Por algún motivo, el cuerpo está reconociendo a los nervios como si fueran las bacterias. Entonces comienza a destruir y afectar los nervios, específicamente un componente de estos que es la mielina. La mielina es aquella que envuelve a todos los nervios y lo que va a ayudar a que se transmita el impulso nervioso de una forma adecuada. Entonces, cuando el cuerpo reconoce a los nervios de una forma extraña, va a atacar a estos. Es decir, el atacar a los nervios, a la mielina en este caso, más la inflamación de los nervios, da el síndrome de Guillain-Barré y generalmente da en extremidades, lo que son brazos y lo que son piernas, ¿no? Por eso que los síntomas van a estar a partir de estos, que es el adormecimiento, sensación de debilidad
de forma ascendente, es decir, desde lo que es piernas hasta llegar a brazos. El 99% es generalmente así. Sin embargo, hay algunos casos que no necesariamente tienen que empezar así. Podrían empezar también por extremidades superiores, ¿no? Doctor, nos había mencionado 3 tipos de virus, que precisamente eran, uno de ellos era el enterovirus y hay otro que es vinculado al tema del Zika. ¿Qué es precisamente o en qué se encuentran estos virus que, digamos, nosotros como ciudadanos podemos de alguna manera prevenir? Claro, a ver, como le digo, son unos de los virus o tantos virus, digamos, que se han podido relacionar con los pacientes que tienen este síndrome y que han tenido previamente infecciones de estos. Entonces, no hay un virus específico, no hay una bacteria específica, entonces ahí viene lo que es la prevención. Para nosotros poder tener prevención de poder tener este síndrome que le puede afectar a cualquier persona, es tener las prevenciones, las medidas preventivas adecuadas. Por ejemplo, es evitar estar en lugares muy cerrados, ¿no? Con personas que hayan estado previamente con infecciones respiratorias, por ejemplo, ¿no? La higiene de manos es muy importante para poder evitar el contagio. Generalmente los virus o bacterias siempre es a través de las manos, entonces la higiene de manos es muy importante. Lo otro es tratar también de evitar comer en lugares que sea de presencia dudosa, ¿no? En lugares donde no de repente tenemos la seguridad que tienen una buena higiene en la preparación de los alimentos. Entonces ese tipo de medidas que son generales son las que se deberían tener, porque no hay algo específico que lo esté provocando o que nos va a contagiar, pues, ¿no? Bien, doctor, ¿y cuáles son los síntomas de esta enfermedad, los síntomas de Guillain-Barré? Ya. En cuanto a los síntomas, como le mencionaba, es de forma ascendente. La característica es eso, empieza desde pies. ¿Qué es lo que el paciente puede sentir? Sensación de adormecimiento o debilidad. Eso es lo primero que siente, que va de forma ascendente desde pies hasta brazos. Tiene que ser de forma simétrica, es decir, en ambas piernas, ¿no? Lo va a sentir en ambas piernas de la misma intensidad y puede llegar incluso hasta de la dificultad para poder ponerse de pie, ¿no? Va a comenzar a haber una disminución de los reflejos musculares. Entonces, eso es básicamente los síntomas. Ahora, ¿en qué tiempo se dan los síntomas? Los síntomas es muy importante detectarlo de forma aguda. Si los síntomas empezaron, digamos, en estos primeros 3-4 días, es muy importante acudir al centro de salud más cercano, puesto o centro de salud, para que el médico pueda evaluar los síntomas y tener de repente la sospecha de este síndrome. Ahora, el diagnóstico confirmativo de esto ya es a través de otros procesos más complejos que se necesitan ser derivados a un centro de mayor complejidad, en este caso el Hospital Belén, Hospital Regional, Hospital Lasarte o de alta complejidad, ¿no? Que son aquí en Trujillo los 4 hospitales que están aptos para poder dar el diagnóstico. Bien, entonces son aproximadamente 4 días que en este caso el ciudadano debe tener en cuenta como para decir ya, no es un simple adormecimiento, sino de repente ya puede ser la enfermedad Guillain-Barré, puede convertirse en una emergencia. El tiempo es muy inespecífico, la enfermedad es aguda, ¿no? Y para que sea aguda tiene que ser por menos de 4 semanas. Puede ser que los síntomas lo hayas tenido y no le hagas caso, de repente, no 1 o 2 días, una semana pasó, la segunda semana ya de repente ya los síntomas van aumentando. Entonces, apenas tenga los síntomas, así sea 1 o 2 días, es muy importante acudir al centro de salud para que pueda ser evaluado o al menos ya estés un poco más informado en la enfermedad y tengas más cuidado en cuanto a los síntomas de este síndrome, pues, ¿no? Bien, y en los casos que hasta el momento se han presentado, digamos, ¿cuáles son las personas más afectadas? ¿Cuál es la característica precisamente de estas personas y la edad? En cuanto a la población que se puede afectar más, según los casos que se han podido ya establecer, el síndrome puede dar cualquier persona. Entonces, según esos casos ya que se han podido ver, son personas mayores de 50 años las que están siendo un poco más afectadas. Como le digo, no hay ningún parámetro de edad, no hay una diferencia de sexo, pero sí se han visto casos un poco más frecuentes en este tipo de personas y por lo tanto ellas están un poco más prevalente, la enfermedad es un poco más prevalente en ellos, ponen ese grupo etario. ¿Depende de algo su avance? No específicamente. Es muy importante poder tener el diagnóstico y el tratamiento oportuno para poder evitar que la enfermedad siga avanzando, ¿no? Porque el tratamiento lo que busca es modificar el curso de la enfermedad.
Supongamos, paciente que inicia con estos síntomas, es un caso probable, se le hace el diagnóstico de repente y es un caso confirmado. Paciente de que se le deja mucho tiempo, puede llegar a complicaciones un poco más de repente avanzadas, como por ejemplo, comienza a tener dificultad para respirar, no puede ya tener una ventilación normal, y hay personas que necesitan o llegan hasta el punto de tener una ventilación asistida. Eso es porque comienza a haber un déficit en los músculos que ayudan a la respiración, que es el diafragma. Entonces eso es lo que se quiere evitar, pues, ¿no? Entonces por eso es muy importante el diagnóstico precoz, la detección precoz y el tratamiento también oportuno. Precisamente, doctor, los casos presentados, ¿a qué hospitales tienen que ser derivados o la atención se brinda directamente, por ejemplo, en este caso, aquí en el Centro de Salud de Delicias? Ya, bien, en cuanto a la forma en que se pueda, digamos, confirmar un caso probable, es el paciente viene a la consulta, como puestos de salud o centros de salud, en lo que hay aquí en Moche, se comienza a identificar un caso probable. Un caso probable se tiene que ser evaluado por un centro de mayor complejidad, en este caso un hospital 1-2 o 1-3, un hospital 3 como es el Belén, por ejemplo. Entonces el caso probable se envía para allá y el hospital Belén es el que ya va a confirmar si es que es un caso realmente el síndrome, o queda simplemente como caso probable y las medidas a actuar, si es que ya necesita el tratamiento oportuno para evitar complicaciones. Aquí en Moche la mayoría son puestos de salud, La Campiña, puesto de salud La Curva de Zum, Delicias, Centro de Salud Alto Moche, Centro de Salud Materno que es Santa Lucía. El Centro de Salud Materno de Santa Lucía sí puede tener un caso probable, sí puede dar un caso probable. Los demás puestos están obligados a referir. Por ejemplo, Hospital Guardia Cruz Vilca, que es un nivel 2-1, ellos ya es un hospital de apoyo, y lo final es enviar al hospital Belén, pues, hablando de MINS. En cuanto son salud, el hospital que está, digamos, capacitado para un caso, para poder tratar este tipo de síndrome es el Hospital Lasarte y el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. ¿Cuál es el tratamiento al cual debe someterse un paciente que presenta este síndrome Guillain-Barré? El tratamiento básicamente está enfocado en evitar el desarrollo de la enfermedad para evitar complicaciones y evitar secuelas. Entonces hay dos tratamientos que se pueden dar. Uno es evitar las complicaciones, que ya es un tratamiento multidisciplinario en el hospital, pero digamos hay dos tratamientos específicos. Uno que es mediante la plasmaféresis y lo otro que es mediante la inyección de inmunoglobulinas, El fin de ambos tratamientos es reducir la cantidad de anticuerpos en la sangre para evitar que siga la destrucción de la mielina en los nervios y evitar las complicaciones futuras, Se han presentado casos en los que hasta el momento se han presentado casos en los que al paciente se le ha tratado ya, recibió el tratamiento adecuado y posteriormente este virus se ha llegado a activar. ¿Hay algo al respecto? No hay casos confirmados de esa forma, digamos, el incremento de los casos es recién estos últimos meses. Sin embargo, puede ser de que un paciente que haya tenido este síndrome en un futuro lo puede desarrollar. Sí puede ser, sí puede darse el caso. No el que tú hayas tenido esta enfermedad ya no te hace inmune, es decir, ya no lo vas a desarrollar luego, no. Podría desarrollarlo luego, sí lo podrías hacer luego, pero no hay casos, digamos, que se hayan presentado así, ni en un tiempo determinado, no hay datos sobre eso. Doctor, ¿qué tan grave es este síndrome Guillain-Barré si es que no se recibe el tratamiento oportuno? La gravedad, digamos, puede pasar desde un adormecimiento de miembros inferiores, brazos, hasta de repente el paciente puede estar hospitalizado en UCI necesitando ventilación mecánica, hasta ese punto puede llegar. La forma en de que avance la enfermedad depende mucho de la condición del paciente, de enfermedades prevalentes que pueda tener como antecedentes, o también del tiempo en que se va a actuar, Por eso es muy importante, como le vuelvo a repetir, apenas se tenga estos síntomas, acudir al centro o puesto de salud más cercano para poder identificar y hacer un seguimiento a estas personas, Doctor, hay precisamente algunas personas que vinculan esta enfermedad Guillain-Barré con la vacuna de la influenza. Entonces,
¿Es realmente esto cierto, que esta puede ser la causa precisamente de este síndrome Guillain-Barré? No, totalmente falso. La vacuna contra influenza, al igual que el resto de vacunas, no tienen nada que ver con este síndrome, no interfieren tampoco. Las vacunas, la mayoría de vacunas son virus atenuados, se inyecta, digamos, cierta porción al cuerpo y el cuerpo va a hacer una reacción, pues, ¿no? Por eso que algunas vacunas te puede dar malestar, puede dar de repente fiebre, pero luego esto cede. No tiene nada que ver con este síndrome, es totalmente falso, así que más bien las vacunas es un tipo de prevención. Es decir, si ya tenemos un antecedente de personas que tienen este síndrome y que antes de repente han tenido infecciones respiratorias, pues entonces la vacuna contra la influenza es una medida de prevención para nosotros poder evitar una infección respiratoria, ¿no? Entonces, al contrario, la vacuna está bien indicada, no hay ningún problema con esto, no tiene ninguna relación con el síndrome. Bien, doctor, ¿cuáles vendrían a ser las recomendaciones finales que debe de seguir todo ciudadano, ¿no?, de manera de prevención ante esta enfermedad? Ya bien, lo primero es dejar muy en claro que la enfermedad no es una enfermedad infectocontagiosa, no se contagia, es una enfermedad autoinmune. Es muy importante identificar los síntomas ya de manera precoz. Apenas usted sienta sensación de adormecimiento en ambas piernas, sensación de debilidad que va ascendiendo, ya no puede sostener objetos ya con las manos, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Lavado de manos y evitar consumir alimentos en lugares que no sean tan recomendables o que tengan de procedencia dudosa. Son esos dos las medidas que debemos tener en cuenta, no hay otras más.